Saludos y bienvenidos una vez más, jóvenes de séptimo grado. En esta oportunidad les voy a socializar la guía de ciencia, salud y medio ambiente que corresponde a la semana número 18. Repito, la semana número 18 de ciencia, séptimo grado. Y pues mando un saludo muy especial a todos los estudiantes de séptimo grado que siempre están al pendiente de esta socialización. Bueno, la unidad es la número 6, la célula. Contenido, célula animal y vegetal. ¿Qué debe saber? Le voy a dar lectura a algunas de las partes, pero recuerden, como sugerencia, se les pide siempre que vayan resumiendo párrafo por párrafo. No olviden escribir los subtítulos para dejar la evidencia y también, por supuesto, algunas figuras para que queden plasmadas en su cuaderno de trabajo. Introducción. A partir del avance de la microscopía y la observación de la estructura interna de las células, se fue conociendo su complejidad. Las células eucariotas más complejas probablemente sean las de los protistas, organismos en los cuales todos los mecanismos necesarios están dentro de una sola célula. Estos organismos unicelulares complejos representan una vía evolutiva y ahí lo vamos a ver más adelante en la figura número 1. Otra vía evolutiva son los organismos multicelulares en los cuales diferentes tipos de células especializadas efectúan distintas actividades. Ahí dice pues la palabra clave es diferentes tipos de células en los organismos multicelulares. Las células especializadas se forman por un proceso conocido como de diferenciación. Estas pueden agruparse e integrarse formando estructuras cada vez más complejas. Sin embargo, su organización básica se mantiene, permitiendo catalogar al menos dos tipos básicos de células: animal y vegetal. Y ahí tenemos, por ejemplo, en la figura número 1, un organismo unicelular. Y cuando dice unicelular, significa una sola célula. Una sola célula. Numeral 2, célula animal. Este tipo de célula no está delimitado solo a animales, pues la mayoría de sus características las presentan también protistas y varios hongos. Ahí pues tenemos básicamente el reino de fungi, que es el reino de los hongos. La célula animal es entonces una célula eucariota heterótrofa que obtiene su carbono a partir de una fuente orgánica sin pared celular, y vamos a ver en la figura número 2, y poseen distintas formas de locomoción. En la figura pues ahí podemos visualizar células epiteliales de la mucosa bucal. Otras características específicas de las células animales incluyen el comportamiento y organización de citoesqueleto. Además de mantener la forma de la célula, interviene en el movimiento de estructuras externas. Está constituido de microtúbulos, filamentos intermedios y de filamentos de actina. Ahí tengo de color rojo, pues los microtúbulos son cilindros de moléculas de proteína presentes en el citoplasma, en los centriolos, cilios y flagelos. Los filamentos intermedios son fibras de proteína que proporcionan soporte, y los filamentos de actina son fibras de proteína que juegan un rol muy importante en el movimiento de la célula y organelos. C. Centrosoma sirve como organizador de los microtúbulos. Están compuestos de un par de centriolos, son cilindros cortos de microtúbulos que se encuentran rodeados por una masa de proteínas llamadas en conjunto material pericentriolar. Y ahí tenemos las letras mayúsculas que lo representan como sílaba. Como sigla. Los centrosomas intervienen en la división celular, figura número 3, que lo vamos a ver por ahí más abajo. Y los lisomas son vesículas que contienen enzimas para digerir micromoléculas y partes celulares. Ahí tenemos en la figura número 3, básicamente el diagrama de un centrosoma, ahí con sus diferentes partes. Lo pueden visualizar mejor ustedes también en su respectiva guía de forma física o también de forma digital, ahí en PDF. 3. Célula vegetal. Es típica de plantas y algas verdes. No obstante,
Algunas de sus características son compartidas con protistas y hongos. Básicamente es una célula dirigida con pared celular autótrofa con una vacuola grande y ausencia de estructuras de locomoción, excepto en gametos. Ahí pues vamos a visualizar la figura número 4. Es importante reconocer que la célula fungítica hongos es una célula con características especiales. Es más parecida a la animal, puesto que es heterótrofa y no posee una gran vacuola, pero está rodeada por pared celular. De igual manera, muchas células de protistas cuentan con características de animales y vegetales. Y ahí pues podemos visualizar de forma gráfica pues las células epiteliales de una cebolla, por ejemplo. Y luego tenemos aquí otras características específicas de las células vegetales son plastidios, que son organelos que pueden migrar de un lugar a otro dentro de la célula. Y uno de los más conocidos son los cloroplastos, que están presentes predominantemente en hojas y tejido verde. La presencia de altas concentraciones de clorofila les da su apariencia verde característica, de donde deriva su nombre. Su función está relacionada con la captación de energía solar y la fijación de carbono atmosférico durante el proceso conocido como fotosíntesis. Otros tipos de plastidios incluyen a los amiloplastos, que están especializados en almacenar almidón. Luego tenemos los plastodesmos, que son canales que atraviesan la membrana y la pared celular. Forman un sistema circulatorio y de comunicación que conecta las células en tejidos vegetales. Y ahí tenemos la figura número 5, por ejemplo, que es el esquema de pared celular identificando los plasmodesmos. Ahí tenemos una parte del retículo endoplasmático, la membrana plasmática, pared celular, y pues esa básicamente es como la digamos, la figura que representa ese esquema de pared celular. Posteriormente, pues tenemos la comparación entre una célula animal y vegetal. En la animal, por ejemplo, ahí tenemos la figura número 6, que es el esquema célula animal típica. Ahí tenemos, pues, los diferentes elementos dentro de ese esquema que forman parte de una célula animal. Ahí tenemos núcleo, aparato de Golgi, flagelo, citoplasma, retículo endoplasmático, ribosomas, membrana plasmática y el mitocondria, diferentes partes, que ese dibujito pues les quedaría muy pero muy bonito si lo dibujan a mano en su cuadernito, su libreta de apuntes y darle los colores similares a los que presenta la figura número 6. Posteriormente tenemos célula vegetal, que es el número 7. Este es el esquema de célula vegetal típica y por supuesto pues tiene todas sus partes y presenta un esquema básicamente de la diversidad de elementos que se deben de considerar para que sea una célula vegetal. Además pues la célula animal pues carece de pared celular, no posee plástidos, o sea, cloroplastos, pequeñas vacuolas, especialmente en protozoos, núcleo central, posee centrosoma que forma los centriolos, puede tener flagelos, cilios o pseudópodos, posee pared celular, contiene gran diversidad de plástidos, especialmente cloroplastos, una vacuola de gran tamaño y varios o varias de pequeño tamaño, núcleo lateral, no posee centrosoma ni centriolos tampoco, no poseen cilios ni pseudópodos. Y ahí pues podemos sacar las conclusiones. Más adelante pues tenemos el punto de prueba. Y en la pregunta número 1 dice, son organismos con células eucariotas. B y C son las respuestas correctas, animales y hongos, que es del reino fungi. En la número 2 dice, célula heterótrofa no pueden elaborar su propio alimento, pues esa es, literal B, animal. Es una célula autótrofa elaborada o elabora su propio alimento, pues es la célula vegetal. Y en la número 4 dice, selecciona los organelos que únicamente están presentes en las células vegetales. Pues ahí tenemos B y C, pared celular y cloroplastos. Una vez completada esta parte del ponte a prueba, tenemos
las actividades de la semana. Y pues aquí en la primera parte nosotros podríamos visualizar que tenemos células macroscópicas. Hay que darle lectura, no te pido que escribas todo eso, tampoco los materiales, tampoco el procedimiento, pero sí, escribí esta parte que dice ahí como subtítulo células macroscópicas. Y una vez que has leído bien los materiales, el procedimiento, las indicaciones, trata de resolver o hacer, digamos, el experimento y entonces, si el huevo es una célula, ahí se van a responder esas dos preguntas. ¿Qué representa la clara? Pues clara, la clara del huevo en realidad está compuesta por agua y proteína, fundamentalmente ovoalbúmina vertida por secreciones del epitelio del oviducto durante el paso del óvulo por él. Y luego tenemos la siguiente, la yema que parte de la célula sería el disco germinal. Está constituido por el núcleo celular antes de ser fecundado y es donde comienza a desarrollarse el embrión si se ha producido la fecundación. Luego ahí, pues, en el huevo de gallina, dice, contiene una célula macroscópica en su interior, el disco germinal o disco embrionario, que se va a visualizar o se vio ahí en la figura, pues, que tenemos ahí a continuación. Ahí tenemos la figura número 8. Ahí tenemos la clara y la yema. La clara y la yema. Pues la yema es la parte interna, que es el disco germinal. Ahí pues tenemos la yema básicamente, membrana vitelina, etcétera, etcétera. Entonces, en base a eso, en tu cuaderno dibuja un esquema con las partes que has observado. Entonces, a manera de ejemplo, te dejo básicamente este pequeño esquema. Recordad, esta es una respuesta sugerida porque esquemas, hay muchos que se pueden considerar a la hora de completar este esquema. En este esquema pues tenemos la estructura del huevo, ahí tenemos la cáscara, las chalatas, yema, disco germinal, membranas tesláleas, etcétera, etcétera. Entonces, este es un ejemplo y recordad una respuesta sugerida que sin embargo pues lo puedes hacer dibujadito para que te quede muy bien en tu cuaderno de trabajo. Y adicionalmente pues aparecen unos videos, unos enlaces que te invito a que los veas para profundizar un poquito más sobre la célula que representa, digamos, el contenido central de la unidad 6 y en esta oportunidad pues tenemos la célula animal y la célula vegetal. Espero que esta información sea de mucha utilidad, jóvenes de séptimo grado. Recordarles y les reitero un gran, pero gran saludo a todos esos estudiantes, alumnos y alumnas de séptimo grado que siempre están al pendiente de este canal. Nos encontramos en la próxima.